Y planean seguir los de las protestas contra la ANDI, que terminaron ayer en disturbios, y en el vandalismo en la carrera séptima con 72, que es el centro financiero de Bogotá. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, bienvenido. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes. Muy bien, muchas gracias. Alcalde, para comenzar por el principio, ¿qué fue lo que pasó anoche en Bogotá? ¿Por qué esto derivó en esos desórdenes? Pues mire, Néstor, es común que en algunos casos algunas manifestaciones tengan algunos actores que busquen apelar a la provocación, a la violencia, a la destrucción. Ayer ocurrió eso. Ayer, por ejemplo, hubo intentos de agresión a la policía en las inmediaciones de la ANDI, en la 73 entre novena y séptima. También en un momento dado, cuando se estaba protegiendo esa zona por parte de la policía, algunos que estaban también participando en la protesta se fueron a la calle 72 y vandalizaron el CAI. Nosotros inmediatamente recibimos la información de los gestores, que son gestores de diálogo, que es como la norma, la ley exige que se actúe en un caso de protesta, que intentan inicialmente mediante el diálogo disipar cualquier choque que haya. Cuando ellos determinan que en terreno no hay espacio ya para el diálogo, que se agotó la instancia de diálogo, nos informan, y ayer, pues eso fue alrededor de las 4:40 de la tarde, le dimos la instrucción a la policía de entrar ya a actuar. La policía inicialmente actuó en la zona de la 73, protegiendo pues algunos sitios que estaban intentando vandalizar, y luego entró ya cuando había bloqueos en la carrera séptima, más tarde, que intentaron bloquear con vallas, inclusive la misma policía que tal vez tomaron del CAI de la 72, entró la tanqueta de la policía a actuar. Eso fue lo que ocurrió básicamente durante la tarde. Y yo el llamado, más allá de eso, pues hay mucha gente que nos dice, ¿por qué no actúan? Nosotros sí actuamos. Lo que pasa es que tenemos que cumplir un protocolo. Y ese protocolo, pues obviamente tiene unas reglas claras que en cierta forma, a raíz del estallido social, entre otras cosas, tuvo unas modificaciones que implican, en cierta forma, herramientas más garantistas a la protesta, y nosotros entendemos eso. Sin embargo, en algunos casos queremos transmitir que hay limitantes que nos impiden eventualmente actuar. Por ejemplo, la gente dice, ¿por qué cogen y llenan de grafitis un sitio y no entra la policía por la fuerza? La norma, el código de policía impide eso. Por un grafiti no se puede utilizar la fuerza. Solamente cabe en ese caso un comparendo. Entonces, eso está así en la norma. Perdóneme, ahora, cuando hay violencia, pero primero termino, sí, Néstor, cuando ya hay violencia, sí se puede entrar y se debe entrar. Pero la policía, y eso fue lo que ocurrió ayer. ¿No puede actuar preventivamente, alcalde? La policía, sabiendo lo que iba a pasar, porque había pasado antenoche, ¿no se podía prevenir lo que pasó anoche? Claro, o sea, ¿qué es preventivamente, Néstor? Es posicionar miembros de la policía en ciertos sitios para prevenir el riesgo eventualmente de que puedan atentar contra un sitio o afectarlo. Claro que sí, lo hemos hecho, lo hicimos ayer. Lo que pasa es que ellos buscan obviamente distraer, entonces se van a otro sitio para distraer, se van a otro punto, buscan vandalizar en otro punto para distraer, y eso es lo que buscan hacer, ¿me explico? Entonces eso fue lo que ocurrió ayer. Ahora, no hubo, digamos, ayer, según la información que tengo hasta este momento, de parte de manifestantes nadie herido. Hubo un miembro de la UNDEMO que sí quedó lesionado y que fue llevado a la clínica. Nosotros, Néstor, hemos intervenido en 123 oportunidades con la UNDEMO, con el antiguo SMAT. Es decir, más o menos un día cada 5 días intervenimos con la UNDEMO en Bogotá. Nosotros lo hacemos cuando se cumplen los criterios de ley. Ahora, más allá de eso, y lo seguiremos haciendo, y no vamos a renunciar a eso, y vamos a buscar también, como usted lo menciona, de manera preventiva, posicionar a miembros de la policía cuando se requiera, pero obviamente la primera instancia en una situación de protesta son los gestores. Así lo establece la norma, la regla, y ellos primero intentan disipar cualquier choque. La misma Corte Constitucional ha dicho, mire, una protesta de por sí es disruptiva. Entonces, eso no implica que cualquier protesta pueda ser inmediatamente enfrentada con la fuerza pública. No se puede. La ley lo impide. Pero cuando ya hay hechos de violencia, de agresión, que no es pacífica, sí debe entrar la fuerza pública. Ayer le dimos la instrucción y lo seguimos dando. Y termino un poco con esto, Néstor. Sí, señor. Ahora, más allá de esa discusión puntual de lo de ayer en terreno, yo sí creo que estamos en un momento importante de aclaración en cierta forma ante la opinión pública, porque yo vi que
antiguos miembros del gabinete, por ejemplo, como Susana Muhammad, convocaron a la protesta contra la ANDI. Sí. Y el presidente también emitió trinos respaldando la protesta. Sí. Yo creo que la protesta es válida y quien quiera llamar a la protesta tiene todo el derecho a hacerlo. Sin embargo, cuando esa protesta deriva en violencia, es muy importante que quien la convoque sea muy claro ante la opinión pública de que rechaza esos hechos de violencia, que no está de acuerdo con eso y le pida a los que está llamando a manifestarse, porque está apoyando la protesta, a que rechacen de plano esos hechos y a que por ningún motivo pongan en riesgo la integridad de las personas o afecten bienes públicos o privados. Y en eso pues dice el llamado al presidente ayer. Inclusive la información que conocimos ayer es que al parecer un contratista de la presidencia de la República también estaba convocando a la marcha. Sin el al parecer, alcalde. El señor Villanueva es contratista de la presidencia y es uno de los promotores, de los motores de esta manifestación. Bueno, eso está, digamos, tienen su derecho a hacerlo, obviamente. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué manifiestan ellos y el gobierno nacional frente a los hechos de vandalismo, de destrucción, de violencia para generar miedo? ¿Lo rechazan o no lo rechazan? Es una pregunta simple que esperamos que el gobierno nos responda. Yo creo que usted tiene razón. Dije Villanueva, es Villalobos, que es contratista hace 3 años, 3 desde que llegó el presidente Petro. Pero alcalde, como estamos en esta situación inédita del gobierno nacional, impulsando, promoviendo estas manifestaciones, y usted intentando controlar el vandalismo y los desórdenes que se originan en estas manifestaciones, debo preguntarle, alcalde, ¿la policía a quién le hace caso? ¿A usted o al presidente de la República? Pues Néstor, es muy simple, digámoslo así. La policía, como lo establece la Constitución, cumple las instrucciones de la alcaldía. Así está en la Constitución. Alcalde. Si el gobierno nacional, por motivos de orden público, ¿sí me oyen? Sí, le oigo. Se me perdió un par de segundos, pero ya está bien. No, les decía, simple. La Constitución y la ley dice que la policía cumple las órdenes que le imparte la alcaldía. Eso es así, clarísimo. Sin embargo, también la Constitución dice que en temas de orden público, si el gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, toma el mando y decide dar una orden distinta, esa es la orden que cumple la policía. Así funciona el marco jurídico. Es básicamente, y usted sabe, debe cumplir alcalde, las órdenes de Bogotá, a menos de que haya una orden contraria del orden nacional. Ayer hubo una orden directa desde la Presidencia de la República a la policía sobre este tema de lo que sucedió en Bogotá. No que yo haya conocido esa orden. A mí no me han informado ninguna orden distinta, no me la informaron. Lo único que yo conocí es cuando supimos que se habían agotado las instancias de diálogo, le dimos la instrucción a la policía de actuar. Y yo creo que es importante que la ciudadanía sepa eso, inclusive lo vamos a tratar de hacer públicamente en el momento en que ya se agoten las instancias de diálogo y nosotros le pidamos a la policía como instrucción que entre a actuar. Pero yo no conozco que ayer haya habido una instrucción contraria de la Nación. Pues sería bueno preguntarle a la Nación si lo hizo. Sí. Alcalde, espero no meterlo en Honduras con esta pregunta, pero si esto escala, lo cual parece va a pasar, ¿usted se va a dejar armar estas guachafitas? Pues Felipe, nosotros tenemos que poner, digamos, ante la opinión pública las situaciones, informar, actuar según el protocolo y pedir la actuación de la policía. Y así lo haremos, siempre que nosotros consideremos que se requiere la actuación de la policía porque hay violencia, lo pediremos. Pero obviamente, como ustedes saben, aquí hay un trabajo, en cierta forma, que tiene diferentes roles de cada actor. Y como les digo, la fuerza pública responde a la ciudad a menos que el orden nacional le dé una instrucción distinta. Así funciona el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces yo espero que la fuerza pública siempre pueda actuar y le permitan actuar según la instrucción que demos desde Bogotá en territorio frente a riesgos de orden público, frente a amenaza a la integridad de las personas y frente a destrucción que busquen generar los vándalos y los encapuchados. Alcalde, ¿qué tan preparadas estaban las autoridades en Bogotá frente a lo que estamos viendo? Porque lo que hemos conocido es que información de inteligencia y que estaba en poder de algunas entidades ya anticipaba que cuando fuera interceptada la flotilla Sumut en rumbo a Gaza, iban a dirigirse hacia la ANDI y hacia otros objetivos en el sector financiero de Bogotá. ¿Qué tan listas estaban las autoridades en la capital del país? No, estábamos preparados, inclusive fue la alcaldía la que le informó a la ANDI de esta situación.
y eso me lo ratificó el mismo presidente de la ANDI. Entonces fuimos nosotros los que alertamos, tuvimos inclusive un cierre en algunos puntos viales en la zona previo a estas manifestaciones, hubo presencia tanto de fuerza disponible como de un demo, obviamente los gestores, que son quienes deben estar en territorio. Todo eso fue preparado, pero obviamente ellos buscan a veces distraer la atención. Como ustedes vieron, se metieron algunos en los barrios a hacer grafitis, otros se fueron a vandalizar en otro punto el CAI, entonces buscan distraer la atención de la fuerza pública para poder entrar eventualmente a los puntos donde quieren entrar. Pero afortunadamente no ha habido una agresión, que lamentar en el caso de la ANDI. Hubo una agresión, eso sí, antes de ayer a una persona que trató al parecer de coger una bandera que tenían los manifestantes y lo agredieron, y ya con el equipo de Secretaría de Seguridad estamos trabajando con su familia y con él para que se ponga la denuncia y podamos investigar quién fue el responsable de esa agresión. No sé si ustedes tienen la imagen, pero es una persona a la que le abrieron la cabeza con una cadena al parecer por tener... Exactamente. Entonces, ese caso estamos acompañando para que haya denuncia y pueda la policía, porque le pedí al general Cristancho ayer, investigar quién fue el responsable de ese hecho y judicializarlo. Sí. Alcalde, una pregunta final. Cuando hablé con el señor Villalobos ayer, Juan Camilo Villalobos me dijo que él estaba convocando a manifestaciones pacíficas. Cuando usted pregunta anoche, después de los disturbios, que el gobierno diga, el gobierno le va a responder, se lo puede anticipar, el gobierno va a responder que están invitando a manifestaciones pro-Palestina pacíficas, ¿cierto? ¿En qué momento lo que debería ser una manifestación pacífica se volvió el ataque al CAI y el ataque a la ANDI, y la violencia y los encapuchados son lo mismo, están en el mismo paquete? Pues mire, Néstor, yo lo que creo es que está muy bien que convoquen a manifestaciones pacíficas, eso es lo que quien quiera manifestarse tiene que hacer, pero si hay hechos de violencia en esas manifestaciones tienen que rechazarlos de manera clara y contundente. Entonces yo quiero ver que el gobierno nacional rechace los hechos de violencia en el marco de esas protestas que ellos apoyaron. Eso es lo que estoy esperando. Yo no estoy diciendo que ellos hayan convocado a una manifestación violenta, no. Convocaron, según manifestaron, y seguramente ese señor manifestó eso, a una protesta pacífica, válido. Pero cuando en esas protestas, algunos que asisten a la protesta actúan con violencia, con destrucción, agrediendo, por ejemplo, a personas, o agrediendo, en este caso, o destruyendo bienes públicos, pues sí es importante que el gobierno nacional que apoyó esas protestas se manifieste de manera clara y contundente rechazando la violencia. O si guarda silencio, pues deja mucho que pensar. Entonces es importante que sea claro el gobierno en si rechaza o no los hechos de violencia. Alcalde, quiero hacer una última pregunta. Claro que las manifestaciones pacíficas están permitidas y las causas como la Palestina, por supuesto que si lo hacen de una manera adecuada, pues están autorizadas por las autoridades. Pero, ¿qué opinión le merece el hecho de que desde la Presidencia de la República, desde sectores políticos afines al gobierno del presidente Gustavo Petro, se estén convocando las marchas pro-Palestina, pro-Gaza, en contra de los empresarios, en contra de la ANDI? Pues no, primero, yo creo que tienen todo el derecho a convocar una protesta pro-Palestina, tienen todo el derecho a hacerlo. Ahora, otra cosa es cuál es la razón que los lleva a agredir o a intentar agredir de esa forma a algunos que protestan a una organización de empresarios. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué están estigmatizando de esa forma a los empresarios? Yo no comparto eso. Respeto totalmente una protesta por lo que está pasando en Palestina y la tenemos que respetar, pero otra cosa es que traten de traer eso acá a Colombia, a generar choques dentro de Colombia, a generar eventualmente estigmatización que puede generar violencia. Es que se nos ha olvidado lo que está pasando en el país y lo que ha pasado. Es que es increíble, Ricardo, que hace 3 meses mataron a un candidato presidencial en Colombia después de más de 30 años de que no asesinaron a un candidato presidencial. Y en medio de un discurso de odio de muchos actores ocurrió eso. Entonces, tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos y particularmente quienes tenemos un cargo de poder hoy y lideramos un sector, eventualmente tenemos la responsabilidad de entender lo que significa el discurso y los mensajes. Estigmatizar a una organización empresarial o a cualquier sector o a una empresa puede llevar a violencia contra esas empresas. Y eso no se justifica, eso es también una responsabilidad en la violencia. Entonces, Sí.
Entender que si no entendemos la situación que estamos viviendo y la implicación que tiene el discurso político con actores violentos que tiene Colombia hoy, como lo vimos en el caso del candidato presidencial Miguel Uribe hace unas semanas, pues vamos a entrar en una cadena de violencia por cuenta de ser incapaces de entender que tenemos que tramitar nuestras diferencias sin violencia y sin estigmatizar al otro y sin graduar al otro de enemigo al que hay que destruir y responsabilizarlo, por ejemplo, al otro de genocidio. Ahora el hecho de que, por ejemplo, dicen que uno actúa con la fuerza pública para controlar una protesta en Bogotá, entonces uno está aliado de un genocidio en Gaza. Están locos, ¿cómo se les ocurre? No podemos permitir esa estigmatización. Sí, estoy de acuerdo en el diagnóstico, alcalde. Hay mucha locura en esto. Alcalde, ¿qué tiene que ver, para terminar esta entrevista, le agradezco estos minutos, la Universidad Pedagógica? Todo lo que ha pasado en las últimas horas en Bogotá es desde la Universidad Pedagógica. No, pues en la universidad una convocatoria de una reunión. ¿Aló, Néstor? Sí, le oigo. Ahora sí. No, le decía, entiendo que en la universidad hubo estos días una reunión convocada por algunos grupos precisamente sobre el tema de Palestina, y eso es totalmente legítimo. Yo creo que es legítimo y tengo el derecho a hacerlo. Otra cosa es que eso lo lleven a hechos de violencia, o que algunos actores que participan en eso lo lleven a hechos de violencia. Eso es lo que tenemos que rechazar, y cuando sea necesario y vamos a actuar, y yo le daba la instrucción directa a la policía y ellos la conocen. Y cuando hay oportunidades, y lo seguiremos haciendo. Vale. Alcalde Galán, le agradezco estos minutos, le deseo un feliz viernes, alcalde, y mucha suerte.